Ya vamos tocando a fin con este tema del rencor. Hoy veremos algunas correcciones que tenemos que hacer en esa raíz que tenemos guardadita de esos rencores. Y el último audio, la semana que viene, Dios mediante, veremos ya los sentimientos de compasión, el perdón en sí mismo y el gozo que lleva, la libertad interior que lleva el saber que uno ha perdonado, ¿no? Que eso nos tiene que alentar, ¿no? ¿Por qué decimos que hay que corregir ideas? Porque generalmente el rencor tiene un falso fundamento. Se basa en una idea equivocada, entonces de nada serviría que nosotros le pidamos al Señor que nos quite el rencor si no vemos con la realidad concreta qué pasó en nuestra alma, qué pasó concretamente, y eso lo tenemos que ver a la luz de Dios. Cuando desinflamos eso, se hace realidad, ahí también se desinfla el rencor. Y concretamente tenemos como tres ideas equivocadas, ya sea de nosotros mismos, del prójimo, que fue el causante de ese dolor, o de Dios, ¿no? Y las tres ideas tenemos que hacerlas lo más reales posible. Primero nosotros mismos, que puede haber una idea más grande de lo que somos, ¿no? Creernos, como decía alguna persona, mi error es creerme el centro del mundo, ¿no? Muchas veces nos creemos el centro del mundo. Entonces, cualquier cosa que nos hacen nos golpea más fuerte porque me la hicieron a mí, ¿no? O al revés, una idea apocada de uno mismo. Yo no valgo nada, yo soy una porquería, yo soy el último. Y los dos extremos están equivocados. Yo tengo que tener una correcta idea de mí mismo. Soy hijo de Dios, soy creado a imagen de Dios, estoy lleno de bendiciones de Dios. Si uno recuenta todas las gracias que Dios nos ha dado, nos sentimos tan gozosos de pertenecer a ese Padre, que ya lo vamos a ver, pero a su vez también recordar que no dejamos de ser barro, ¿no? Por eso Santa Teresa decía que la humildad es andar en verdad, saber realmente quiénes somos. Por eso una de las raíces que se tiene que trabajar para adquirir el perdón es la humildad, es el reconocimiento de la propia pequeñez. Por eso los santos que habían adquirido esta virtud no eran rencorosos, porque todo lo que recibían decían, y me lo habré merecido por mis pecados, yo quién soy para no haberlo merecido, etcétera. Por lo tanto, una de las raíces que tenemos que trabajar es en la correcta apreciación de nosotros mismos, no creernos más ni menos de lo que somos, pero también la apreciación del prójimo, ¿no? Ese prójimo que nos causó daño y que nosotros solamente lo encerramos bajo ese sellito, esta persona fue la que me produjo esto concreto, esta persona es mala, esta persona tiene tal defecto, y cerramos eh, el paso a otra idea sobre esa persona. Bueno, tenemos que abrirlo y decir, ojo, porque esa persona es también un hijo de Dios, esa persona también está caminando hacia el cielo quizá. Y yo como fruto del perdón tendré que desear, y eso es como un sello que tenemos que corroborar, tendré que desear que esa persona esté en el cielo conmigo. Por lo tanto, esta persona es un alma creada y redimida por Cristo igual que la mía. Y tiene defectos igual que yo, pero tiene una cantidad de virtudes. Entonces yo tengo que aprender a mirar en esa persona que ya le cerré quizá la entrada hasta en mi corazón, en mi memoria, que tiene también cosas buenas, que quizá no fue tan consciente de lo que hizo, ¿no? Y que sus defectos muchas veces, y eso lo tenemos que analizar también, son reflejo de los nuestros. Eso se ha estudiado muchísimo en psicología también, que cuando nosotros, sobre todo las personas que nos son muy cercanas, ¿no? Nuestros parientes, de padre a hijos, de hijos a padres, estamos nos duele tanto un defecto de la otra persona, algo que dice o hace,
muchas veces es porque lo tenemos nosotros. Y como nosotros no lo combatimos en la otra persona. Por lo tanto, sus defectos muchas veces son reflejos de los nuestros. Y por último, una falsa idea que también la hemos visto por ahí de Dios. Y esto nos va a ayudar muchísimo a corregir la idea de Dios. Estoy ya meditando el próximo tema cuando terminemos esta serie y sea posiblemente este de la paternidad de Dios, porque nos falta profundizar muchísimo en que tenemos un Dios que es Padre y que por lo tanto nosotros no podemos sentirnos ni solos ni fracasados, porque esos sentimientos nos hacen sentir desconfiados. Y todas las personas nos van a hacer daño, nos van a intentar hacer daño, me tengo que cuidar de todas, porque toda mi vida va a ser temerosa. Toda mi vida va a ser llena de temor porque no considero a Dios como Padre. Y ese Dios que es Padre y me tiene reservado un cielo tan grande y que ahí no va a haber dolor y no va a haber humillación y no va a haber sufrimiento, que eso vale la pena pasar por encima cualquier otro dolor y cualquier otro sufrimiento y cualquier otra humillación. Porque estamos tan llenos de ese bien que el Padre nos va a dar que los demás males que podemos recibir nos van a parecer pequeñitos. Lo segundo que nos va a ayudar es tiene que ver con esto, tener siempre la conciencia de los bienes recibidos por cada uno de nosotros. El rencor muchas veces se alimenta pensando que es lo único que nos ha pasado. Cuando uno hace el recuento de su pasado, dice, me pasó tal cosa, me humillaron acá me hicieron fracasar, acá me hicieron caer, y ese puntito que era un día en mi vida, o unos minutos quizá en mi vida, se transforman en toda mi vida. Y me voy olvidando que tengo un Dios que me ha regalado tantas cosas. Hemos dicho alguna vez, San Ignacio de Loyola, al final de su ejercicio, pone una contemplación que se llama contemplación para alcanzar amor. Y lo único que él hace es decir, tenemos que hacer un recuento de todas las cosas que hemos recibido. Y nos vamos a dar cuenta que los daños recibidos y los males recibidos son tan pequeñitos y ahí lo tenemos que dejar, en esa pequeñez, no dejar que se agranden en nuestra imaginación, en nuestra memoria. Y saber que de esos males también Dios ha sacado bienes, muchísimos bienes. Y eso es lo último que vamos a ver hoy. Compartir nuestros dolores frente al Señor. En vez de compartirlos criticando a esa persona, con otras personas que conocen y que le puedo llegar a hacer daño, no, mis dolores los tengo que compartir con el Señor, porque recién ahí voy a entenderlos profundamente. Voy a entender los dolores de Cristo, del cual yo soy causa, cada uno de nosotros es causa, y que por lo tanto me van a enseñar a entender y a aceptar mis propios dolores. Me va a enseñar, por ejemplo, que el mal es limitado. El mal en este mundo se acaba. El mal es totalmente limitado. Y que estamos esperando un cielo tan grande que este mundo nos va a parecer un abrir y cerrar de ojos y cualquier humillación se va a quedar pequeñita. Nos va a enseñar que el mayor mal es el pecado y que de ese me tengo que cuidar. No si me quitan la fama, si me humillan, que el mayor mal es el pecado. Y que yo a Dios he ofendido muchísimo más gravemente que lo que cualquier persona me pueda haber ofendido a mí. Y que por lo tanto me va a enseñar que sin la fe no puedo dar el salto del perdón. Hace poco una persona me decía, Padre, no me mande los audios sobre el perdón porque yo no tengo fe. Si yo quiero salir de esto, tiene un rencor terrible a su padre de toda la vida. Y me decía, yo voy a salir de esta a fuerza de voluntad y con el psicólogo. No se puede. Si uno no da el salto para contemplar el amor de Cristo en la cruz que pagó por mis pecados, por mis ofensas, nunca vamos a poder dar el salto de aceptar nuestras humillaciones, ¿no? Cristo va a decir, yo hago nuevas todas las cosas. Y va a ser nuevas también nuestras humillaciones. Por eso, con la luz de la fe, a la luz de la fe, yo puedo sacar bienes
de esas humillaciones. En vez de rencor, en vez de esa acidez que decíamos que nos produzca, que produzca bienes. Cuentan en la vida de un monje que su superior le tenía muchísima envidia porque tenía una cantidad de talentos y era un alma santísima, y siempre lo tuvo relegado en el último lugar del monasterio a coser los hábitos de los otros religiosos. Toda la vida, cuando tenía talentos para dar clases, talento de oratoria, pero toda su vida lo humilló, y este monje, sabiendo que su superior le mandaba eso, lo obedecía, y cuando llegó la hora de morir, lo llama a su superior y le abre un cajoncito y dice: mire, gracias a esto yo me hice santo. Y le muestra el carretel de hilo con el cual él lo había humillado durante toda la vida. Bueno, ese monje supo usar de esa humillación, no mirarla como humillación, sino mirarla como una gracia de Dios, que lo había hecho pequeño, y que gracias a ese hilo con el cual cosió todos los hábitos de los monjes, se pudo santificar. Por eso hoy le vamos a pedir a María Santísima que ella nos dé estos nuevos ojos para mirar la realidad histórica de ese rencor que guardamos, para mirar la realidad de la persona que causó ese daño, pero sobre todo para mirarlo en la realidad de nuestro Señor, que murió por nosotros.